Buenos días, nos encontramos un programa más en La Voz a Ti de Vida desde Radio Atalaya de Cabra con la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio. Desde este programa pues pretendemos, como siempre, difundir la literatura de un punto de vista juvenil, pero también siempre con el enfoque o con la manera de alimentar y de animar a la lectura. Decía Julio Cortázar que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Y creo que en esto son buenos ejemplos la escritura, los versos, las narrativas que realizan mis dos compañeras de mesa. Sensibudia, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Hola, Beatriz, muy buenos días. Buenos días. Y también Alfredo Piquer Garzón, que es la persona con la que hoy pretendemos realizar la entrevista. Pero mientras tanto, vamos a comenzar el programa leyendo uno de sus poemas, concretamente de su último libro, Tu oscuro nombre, que se editó este mismo año, 2016, en Cuadernos del Laberinto. Y que su segundo poema, el segundo poema que abre el libro, comienza con una cita de Saint-Just Perse, que dice: volver a empezar todo, volver a decir todo, tras haber llevado la guadaña de la mirada sobre todo. Y de nuevo septiembre, este tiempo abrasado donde todo regresa, puntual al insomnio, como un desierto árido que abre ante mis pasos su promesa inequívoca de otra sed insufrible, de otro nuevo silencio de arena y polvareda, porque el mar fue quimera de olas amansadas que brillaron tan solo un instante en la playa, y la noche infinita como un oscuro océano. Fue espejismo de espuma y de sal en los labios que consteló sus besos de estelares cristales y agrietó su ternura. Y de nuevo septiembre, esta extensión ingente de llanto y de ceniza ante mis pasos lentos que quizá ya no pueden volver a atravesarla, proscritos y expulsados al límite del mundo. Volver a empezar todo, sin más expectativa que los muros de roca y el frío de la noche que se alzan descarnados al final del camino. Y septiembre de nuevo, su yermo, su vacío, el viento de septiembre, su soledad estéril, el tiempo desolado en el que el fulgor se apaga, donde la arena es muda y el sueño ya no vuelve. Alfredo Piquer Garzón es doctor en Bellas Artes de la especialidad de grabado. Desde 1999 es profesor titular de Universidad de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, nacionales e internacionales, obteniendo numerosos premios de pintura y gráfica. Coordina el grupo de poesía del Círculo de Bellas Artes de Madrid, organiza y dirige numerosos recitales en el Círculo de Bellas Artes y en la red de bibliotecas de la comunidad. También coordina el ciclo de poesía y música Odisea en Libertad 8, en Madrid. En 2002 fue premio de poesía del Círculo y en 2010 finalista del Ciudad de Mérida. Ha publicado los poemarios Paleografía en 2009, Mar sobre este altar en 2012 y Memoria de naufragio en 2012, además de Tu oscuro nombre, motivo de esta entrevista. Oscuros nombres, tu oscuro nombre, porque todos los nombres que denominaron hechos, personas, vivencias, sentimientos, se oscurecen poco a poco en la memoria. La oscuridad envuelve, asimismo, las palabras dichas y los pesos de todos nuestros naufragios, y porque alguno de esos nombres tuvo tal vez brillo especial, y por eso, una vez apagada su luz, su oscuridad es aún más profunda, más dolorosa. Palabras estas que definen este poemario, Tu oscuro nombre, que pertenecen al autor. Que lo tenemos en antena. Muy buenos días, Alfredo. Sí, buenos días, te oigo con mucho ruido. Bueno, esperemos que llegue el sonido al menos lo suficientemente bien para que podamos hacer bien la entrevista. Tú ya nos vas indicando, ¿de acuerdo? Alfredo, que el pasado, el recuerdo, el tiempo son algunos de los motivos de Tu oscuro nombre. ¿Es la poesía un remedio contra el olvido? Pues yo creo que sí, evidentemente. Creo que la poesía es
la memoria de lo que nos sucede a nivel profundo, no solo de modo individual, sino también de modo colectivo. Porque decía Borges, lo dijo muchísimo mejor que yo, y lo dijo con acierto y con claridad, que la poesía revela la problemática existencial y común un poco de todos los seres humanos, ¿no? Alguien dijo además que la memoria se hace materia literaria cuando se pudre, es verdad, ¿no? La experiencia de las cosas que nos suceden o nos atañen o nos importan en la vida se decanta con el tiempo. A lo mejor adquiere otros perfiles diferentes, menos anecdóticos, pero más esenciales, ¿no? Y contra el tiempo no se puede luchar, y el tiempo acaba un poco por destruir todo lo pasado, y en esa medida la poesía es un combate contra el tiempo y contra el olvido, y pone de manifiesto también de una manera más viva, tal vez con un lenguaje especial, con un lenguaje propio, esa experiencia o esa memoria que queda transformada, queda transfigurada, pero también es posible que quede redimida, ¿no? Que quede reivindicada un poco, sí. Buenos días, Alfredo. Te habla Sensi Budia. También hay atisbos de luz en el libro. ¿Resulta más inspiradora la luz o la oscuridad en su poesía? Bueno, el título de mi libro ya delata un contenido un poco referente a esa oscuridad, ¿no? A ese sentimiento de pérdida o de oscuridad, sí, como consecuencia y síntoma de ese paso del tiempo del que hablaba, ¿no? Pero qué duda cabe que en esa especie de hipotética oscuridad siempre hay resquicios, hay rendijas por donde se cuela la luz, en algunos versos o incluso en algunos poemas, con suerte, ¿no? La luz y la sombra pueden ser igualmente inspiradoras dependiendo de cuál sea la motivación o el motivo del poema, ¿no? El momento en que se escriba y tal. Pero en definitiva la poesía yo creo que es una forma de iluminación, ¿no? Es una forma de iluminar ese olvido, ese tiempo, ese pasado, ¿no? Buenos días, Alfredo, soy Beatriz y quería decirle, hay referencias sobre la antigüedad en su obra. ¿Es necesario mirar atrás para escribir algo nuevo? Pues ahí confieso que me puede una cierta deformación profesional, porque estudié Historia Antigua en la Complutense, en Madrid, y de todas formas pues pienso que el bagaje de la historia, no solo la historia de la literatura, sino toda la historia con mayúscula, la historia con mayúscula está presente en los poemas y creo que debe estar presente en toda poesía, en alguna medida, ¿no? Pero por otro lado, la antigüedad es mucho más moderna, voy a decir, es mucho más moderna de lo que pudiera parecer. Los antiguos, los griegos en concreto, los clásicos, se plantearon ya muchas cosas en lo social, en lo político, que o no hemos sabido llevar a la práctica o desde luego no hemos aplicado o no hemos superado, ¿no? Por ejemplo, en lo ideológico, en lo moral, el cristianismo fue una involución que ha lastrado la historia, creo, hasta nuestros días. Y en esa medida deberíamos rescatar ideas, conceptos de la antigüedad, de la historia, ¿no? El mito antiguo, por otro lado, es además trasunto literario como decía, de la problemática, una problemática permanente del hombre, ¿no? Existencial. Entonces, en esa medida, pues, hay que leer para escribir, y porque se trata de aprender de esa tradición secular de la literatura universal. Y en ese sentido, pues, mirar atrás es releer, reinterpretar, a partir de ahí, con suerte, progresar o avanzar o decir algo nuevo. Creo que sí, que en alguna medida es necesario, ¿no? Mirar atrás, ¿no? ¿Qué autores han influido más en su poesía? Pues, bueno, hablaría por un lado, haciendo esa retrospectiva, ¿no? Ese balance, hablaría por un lado de esas primeras lecturas juveniles que marcan quizá tal vez de modo definitivo, permanente. En mi caso fueron Juan Ramón Jiménez, por supuesto Aleixandre, Miguel Hernández, que duda cabe, César Vallejo, pero eran las lecturas de estudiante, de cuando éramos estudiantes, ¿no? Y también entonces, y de modo especial, Paul Valéry. El Cementerio Marino era un libro para mí de cabecera, ¿no? Porque lo identificaba con mi propia experiencia cantábrica en el pequeño cementerio de la parroquia de Laredo en los veranos, ¿no?
pero más adelante también otros poetas, los victorianos ingleses, los prerrafaelitas. Hay poetas como Alfred Tennyson o por ejemplo Charles Swinburne, es un poeta inglés mal conocido, yo creo, de época victoriana, ligado a ese entorno del prerrafaelismo, pero con un punto de vista mucho más personal, más duro, más descreído, más desencantado, también más valiente y creo que más adelantado a sus y no está apenas traducido, pero creo que es un poeta enorme, ¿no? Pero volviendo aquí también, pues contemporáneamente Luis Cernuda, que duda cabe, o la inmensa calidad de un maestro como Pablo García Baena, que os voy a decir a los cordobeses, ¿no? Por fortuna todavía vivo, ¿no? ¿Qué proyectos tiene usted en el futuro? Bueno, he terminado hace muy poco un poema largo sobre el personaje de Circe de la Odisea de Homero, que siempre me ha motivado, siempre es una metáfora a lo largo de la literatura universal, ¿no? Está sin publicar, me gustaría hacerlo, pero hay otro libro también casi cuajado que pensé titular Museo, ¿no? Museo porque hay un museo, creo, dentro de cada uno de nosotros donde hemos ido guardando las obras de arte, de creación que nos han impactado, que nos han dicho algo interiormente, cuadros o esculturas o libros o incluso películas o canciones, ¿no? Y he agrupado en ese libro, que ya digo que está sin rematar, pero está casi cuajado, ¿no? Pues una serie de poemas escritos sobre esas obras, desde Waterhouse o Bouguereau hasta películas como City Lights de Chaplin o la emblemática Blade Runner, ¿no? En fin, hay una serie de poemas de corte diferente, pero que creo que corresponden un poco a ese museo personal, ¿no? Y luego ferias adelante y participación colectiva con el grupo de poesía del Círculo de Bellas Artes en la próxima inmediata feria Boa Viv de Toledo, de la que seguro que tenéis noticia, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Desde luego creo que el proyecto es siempre seguir escribiendo, con eso me conformo, ¿no? Con eso me conformo. Pues muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa. Bueno, Manuel, muchísimas gracias a vosotros, entonces. Pues nada, esperamos que nos encontremos próximamente. Un abrazo muy fuerte. Ojalá, un abrazo, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Ahora toca una pausa musical que viene de la mano del grupo español Oscuras Intenciones, que realiza una versión del poema Corazón Coraza del poeta Mario Benedetti. Porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque has venido a recoger tu imagen. La noche pasa y digo amor. Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, corazón. Porque eres mía y porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero si no te miro, amor. Si no te miro, amor. Que tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, amor.
aunque esta herida duela como dos, aunque te busque siempre y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. Porque eres mía y porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero si no te miro, amor. Si no te miro, amor. Si no te miro. Desde el estribo del coupé, uno de ellos escribe en un pilar: la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted, el razonador Eric Lonrod, comprendiera que es cuádruple. Un prodigio en el norte, otros en el este y en el oeste, reclaman un cuarto prodigio en el sur. El tetragramaton, en nombre de Dios, Yahvé, consta de 4 letras. Los arlequines y la musa del pinturero sugieren 4 términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusten. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranos. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rombo perfecto, el punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado, Eric Lonrod, para traerlo usted a las soledades de triste Leroy. Lonrod evitó los ojos de Scarlac, miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche, desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran 3 líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scarlac, cuando en otro avatar usted me de caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Triste Leroy. Para la otra vez que lo mate, replicó Scarlac, le prometo ese laberinto, que consta de una sola línea recta y que es invisible, incesante. Retrocedió unos pasos, después, muy cuidadosamente, hizo fuego. El texto que hemos escuchado es el fragmento final del cuento La muerte y la brújula del autor argentino Jorge Luis Borges, perteneciente al libro titulado Fisiones, publicado en 1944. Y hemos traído este fragmento de Borges, también Alfredo Piquer lo ha citado en la entrevista, porque la puesta en común que vamos a realizar ahora trata sobre el misterio. Es cierto que probablemente a lo mejor un texto de Dupin, de Poe, o de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, incluso del Padre Brown, de Chesterton, hubieran sido
más adecuados. Pero lo cierto es que aquí Jorge Luis Borges pues hace un contrapunto, un contraste en el que el detective es casado por ser un poco pedante o por creerse ir por delante del asesino, que como suponemos le ha llevado al lugar donde lo mata. Por eso pues, Sensi, ¿tú crees que el misterio es un tema que atrae a la juventud a la lectura? Yo creo que sí, que el misterio es un tema que atrae a cualquier lector y a la juventud, pues por esa característica relacionada con la ingenuidad que solemos tener, pues nos atrapa muchísimo leer historias en las que se percibe un misterio, bien en su faceta fantástica, es decir, hay personajes fantásticos y es más fácil recrear el misterio, o bien con personajes como en este caso un detective, un asesino, más cotidianos, con los que también se consigue atrapar a cualquier lector, pienso yo. Muy bien. ¿Y Beatriz, qué opinas? Yo principalmente lo que ha dicho Sensi, y si el misterio es un tema que atrae a la juventud a la lectura, sí, porque todos alguna vez hemos leído al fin y al cabo alguna lectura que tenga que ver con el misterio. Es algo que atrapa tanto si eres niño como ya eres adulto, saber qué va a pasar, quiénes son los personajes, aunque nos fijamos más en los secundarios, algo parecido. ¿Y qué suele atrapar más al lector? ¿Quizá el protagonista o el misterio en sí? ¿El asesino? ¿Qué opinas, Beatriz? A mí personalmente una novela de misterio me atrapa el misterio y los personajes secundarios, no el personaje principal, ya que los que dan la pista, pues esos son los personajes secundarios, los que te van diciendo qué es lo que va a pasar, te van dando ciertas pistas exactas sobre el asesino. El asesino muchas veces suele ser un personaje que no te esperas nunca. Es la novela de misterio, quieres de alguna forma saber el final, pero tampoco quieres leerlo ni nada, porque es como si estuviera dentro de la historia. Claro, así según las pistas uno intenta componer el rompecabezas y no siempre lo consigue. ¿Y tú qué dirías, Sensi? ¿El protagonista, el misterio? Yo venía con la idea del misterio, pero Beatriz me ha convencido, porque venía con la idea del misterio porque muchas veces el personaje protagonista pues me parece ingenuo, torpe, porque el pobre hasta que no va reconstruyendo precisamente, como ha dicho Beatriz, a partir de los personajes secundarios, las coartadas y demás, no tenemos una resolución del misterio. Entonces yo me había fijado en el misterio, pero es verdad que los que realmente nos dan la resolución y los que nos ponen en el suspense son los personajes secundarios, su relación con el asesinato, con el robo, o su coartada, su punto de vista, y al final te sientes como ese personaje protagonista que no llega nunca a resolver el misterio hasta el final. Y muchas veces nosotros mismos nos equivocamos, apostamos por un culpable y definitivamente nos sorprende. Bueno, en Sherlock Holmes realmente no ocurre así. Él es el que deduce todo y es capaz de organizarlo todo de tal manera que es el que lleva a cabo la resolución. Y otros, por ejemplo, como el padre Brown, lo he citado antes, se hace el tonto, se hace el despistado, incluso el torpe, pero al final es el que lo resuelve. Pero bueno, ¿qué título recomendaría, Sensi, de misterio? Pues cuando yo estaba así contestando las preguntas, tenía todo el tiempo en mi cabeza la misma canción de Mary Higgins Clark. Es una autora que me gusta mucho, junto con Agatha Christie, por supuesto, de la que citaría 10 negritos. Y bueno, si tengo que decir alguno más, El corazón delator, el cuento de Edgar Allan Poe, que además de parecer un texto de terror, que muchos catalogan del género de terror, a mí siempre me ha transmitido un halo de misterio, un suspense que al final pues te deja en el aire y te sorprende. Ahí el inspector Dupin es el que lo soluciona por esos pelos, ¿no?
Y Beatriz, ¿qué título recomiendas? Pues yo ahora me estoy leyendo La sombra del viento, que ya lo comentaba antes, y yo creo que este título es el que voy a recomendar, que al principio pues no engancha mucho, pero cuando vaya por la mitad de la novela o así, ya va queriendo saber qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, qué va a pasar al final, y no puedo hacer así como un tipo de resumen porque iría chafando. Pues sí, además una lectura muy recomendable, muy entretenida. Y espero que te guste, ya nos contarás cuando lo termines, ¿de acuerdo? Y bueno, de recomendación a recomendación, vamos a dejar a un lado los títulos de misterio. Y Beatriz, ¿qué títulos recomendaría que no fueran de misterio, evidentemente, ahora para estos últimos días de verano? Bueno, de vacaciones, de verano todavía nos queda un mes. Yo recomiendo en género romántico, Orgullo y Prejuicio, que me lo he leído hace poco. Así un pequeño resumen, va sobre dos familias, la familia Bennet, y la señora Bennet, solo por lo que se ve, tiene como único propósito casar a las hijas. Por otra parte llega a la ciudad el señor Bingley y el señor Darcy con su hermana, que hacen un baile al que asiste la familia Bennet con sus hijas. El señor Bingley conoce a Jane, de quien se enamora, y el señor Darcy conoce a Elizabeth, que no piensa que sea lo suficientemente guapa, lo que llega a los oídos de Elizabeth y piensa que el señor Darcy es una persona con mucho orgullo. A lo que esto, Bingley estaba tan enamorado de Jane que va a pedirle matrimonio, pero el señor Darcy, creyendo que era por el dinero, por la falta de dinero de la familia Bennet, lo impide. Y manda a su amigo también a Londres con él. Lo que no sabía el señor Darcy es que estaba enamorado de Elizabeth. ¿Y Sensi, cuál recomienda? Pues yo hoy traigo dos obras de teatro que creo que son imprescindibles en nuestro bagaje literario, que son Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Hace poco hizo 80 años de su asesinato. Y me parecía adecuado recomendar Bodas de sangre porque hace 2 semanas vi La novia, que es una adaptación cinematográfica de Paula Ortiz de este año, y la verdad que me sorprendió mucho y me sorprendió para bien, porque cualquier película que vemos de autores de esta índole pues nos predispone a sentirnos frustrados porque no veamos la interpretación o la adaptación correctamente, pero en mi caso, para ser la primera vez que la veo, me sorprendió para bien, así que volví al texto y volví a darme cuenta de lo inmensamente bueno que era Lorca y lo inmensamente buena que es esta obra Bodas de sangre. Y también en la misma línea me gustaría recomendar otra obra de teatro de Alejandro Casona, La dama del alba, que bueno, se une a nuestro tema de hoy, al misterio, y está muy relacionada bajo mi punto de vista con Bodas de sangre porque tiene un personaje en común, que es la muerte, y se personifica. Entonces yo quería aportar estos dos títulos que transmiten un halo de misterio, de magia, la relación con la luna, la noche, y bueno, para que no se nos olvide la buena literatura de Federico García Lorca. Muy buenas recomendaciones, Sensi, porque son obras, como tú has dicho, importantísimas, además de nuestra literatura española. Pues llegamos al siguiente descanso musical, en el que escucharemos How Beautiful You Are, basado en un poema de Baudelaire, conocido poeta francés de las flores del mal. El grupo interpreta la canción es The Cure, una banda británica de rock que no necesita presentación. How Beautiful You Are.
amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. El pasado 18 de agosto se cumplieron 80 años de la muerte de Federico García Lorca, que fue asesinado en los comienzos de la Guerra Civil. Desde aquí le dedicamos con este magnífico soneto titulado El poeta pide a su amor que le escriba este pequeño recuerdo. Y seguimos con más lecturas ya en la recta final del programa. Beatriz, ¿qué nos va a leer? Y un fragmento de Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que se lee en el Día de los Santos. Sí. Mi madre normalmente me lo suele leer. Pues adelante. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta traición que oí hace poco en sobria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la hallé en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Sensi, ¿qué nos va a ofrecer? Bueno, pues en primer lugar voy a leer un poema de José Ángel Valente, de una antología poética que he conseguido hace poco en Alianza Editorial, que me gusta mucho porque recoge prácticamente toda su poesía. El poema se llama El cántaro. El cántaro que tiene la suprema realidad de la forma, creado de la tierra para que el ojo pueda contemplar la frescura. El cántaro que existe conteniendo, hueco de contenerse quebraría, inánime. Su forma existe sólo así, sonora y respirada. El hondo cántaro de clara curvatura, bella y servil, el cántaro y el canto. Pues volvemos a Beatriz, después del Monte de las Ánimas, una lectura también de las imprescindibles y que todos tenemos que leer alguna vez. ¿Qué nos ofrece ahora? Yo voy a leer ahora un poema que se llama Ojalá. Adelante. Ojalá algún día coincidamos en otras vidas, ya no tan tercos, ya no tan jóvenes, ya no tan ciegos ni testarudos, ya sin razones sino pasiones, ya sin orgullo ni pretensiones. Ojalá. ¿Y Sensi? ¿De poesía? ¿Otra poesía, no? Otra poesía. Adelante. Esta es de Pablo Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme,
sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van teñiendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Y de esas palabras que salen y se adelgazan como la huella de la gaviota, ¿a cuál es ahora, Beatriz? La rosa de Lope de Vega, que a mí me encanta. Adelante. ¿Con qué artificio tan divino sales de esa camisa de esmeralda fina? Oh rosa celestial alejandrina, coronada de granos orientales. Ya en rubíes te enciendes, ya en corales, ya tu color a púrpura se inclina, sentada en esa basa peregrina, que forman 5 puntas desiguales. Bien haya tu divino autor, pues mueves a su contemplación el pensamiento, aún a pensar en nuestros años breves. Así la verde edad se esparza al viento, y así las esperanzas son aleves que tienen en la tierra el fundamento. Muy bien traído Lope de Vega. Antes hablábamos de Góngora, ¿no? Y de ese influjo, ¿no?, que decía para José Valente, pero realmente es la poesía de Lope la que sigue continuando. Adelante, Sensi, con la última lectura. A mí me gustaría cerrar con Borges, al que hemos hecho hoy bastante alusión, y uno de sus últimos poemas que se llama Límites, y en el que hace una reflexión acerca de bueno, eso que hemos pensado muchas veces. ¿Será esta la última vez que venga a este sitio? ¿Será esta la última vez que salude a esta persona? Sobre todo cuando hacemos viajes lejanos y demás. Pues bien, él escribe: límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido, ya por última vez, indiferente, y sin adivinarlo, sometido. A quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay un término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris de la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso están vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigilia cuadrifrón tejano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo que en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio, tiempo y Borges ya me dejan. Y como bien dijimos al principio, esas palabras que nos desbordan el alma y que bien han sido ejemplos mis dos compañeras de mesa. Yo quiero terminar con otro poema que se desborda del alma, y de nuevo de Rocío Hernández Triano, para cerrar este programa. Si alguna vez decides fundar una ciudad y dedicármela, procúrate de luz, tremolando en los muros y azoteas. Procúrate la dicha de los árboles, el agua en cada pozo, y hombres y mujeres que se amen y proclamen su amor, rosa de luz que brote de los vientres. Luego, enhebra la noche, sentina, oscuridad tendida en las aceras, un sigilo de gatos, y procúrate un hueco para aquel que no duerme por miedo o desamor. Ese también ha de caber
Eso hemos sido en el hierro. Si alguna vez decides fundar una ciudad y dedicármela a brotar fortalezas de tu pecho, sé tú entonces la carne amurallada y yo dentro, bien dentro, dormida en la raíz de tu magnolio. Por eso, esperemos que nos quedemos dentro, bien dentro de cada palabra que oyen. En el próximo programa puedan fundar ciudades, puedan fundar ciudades gracias a la literatura. Hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos. La voz a ti de vida, cita mensual con la literatura joven, de la mano de la Asociación Naufragio. Dirige y presenta Manuel Guerrero, colabora Radio Atalaya de Cabra.